Temática es astronomía, todo lo que tiene que ver con el espacio, la galaxia, mano. Ya. Sí, por temática astronomía. En 3, 2, 1, tiempo. Yo no soy un astro que respeta. Hermano, ven, cuidado, cuida tu maleta, que las cosas de lejos aquí se checan. Yo soy un astro, pero vamos, quien gana en el planeta. Pero gana el que solamente hace improvisación, el que tiene talento y don y mantiene una noción. Tú no sabes el lugar en donde vive mi habitación. Es Quirón Venus 322 como Avenida Constelación. Pero yo te hago un freestyle, pero en mi planeta alucina que también hay un Nacho y un Abancay. Somos seriazos. ¿Tú has ido? Entonces no hables en un lugar que nunca has vivido. Pero puedo ir, puedo llegar a ese pueblo donde está la gente que quizás usa su cerebro. Pero en esta batalla yo a ti te desintegro. Soy un buen cabro violador, voy a violar su agujero negro. Y el tuyo hace tiempo ya lo han violado. Y es tan negro que hasta un negro hoy se había captado. Hermano, dime qué ha pasado. Yo paso una constelación y regreso para tu pasado. No, es que no hay dudas en lo que tú quieras ser. O puede ser, por al parecer, no es lo que vayas a querer creer. No es que el cielo sea negro, no lo puedes ver. Depende, si es de noche o es de día. Nadie sabe lo que pasa aquí o que pasa en otra vida. Hermano, qué tremenda desgracia. No hablamos de planetas, hablamos de galaxias. Sí, tienes razón, es que hablamos de galaxias. Y cuando el cielo tiene nube, las cosas cambian. ¿Ves? No es el color, las cosas son diferentes. Todos se guían por otro lado de tu mente. Pero depende, ¿en qué lugar estás, please? Te gana Luis, aquí no hay un remix. ¿Qué pasa, hermano? Mejor di perdón y di please. Que aquí cambian las cosas porque, hermano, vivimos por Lima Gris. Pero tranquilo, mi hermano, que no la vida es bella. Y no necesariamente porque vives con estrellas. Tienes que darte cuenta, no es tomar con Lucho Cuellar. No es lo mismo tatuártela a pertenecer a ellas. Ya, pero yo miro estrellas todos los días, es mi mensaje. Yo fui un bandido de la calle dentro del paisaje. Y aunque no hubo estrella en el mensaje, para mí la calle, hermano, fue mi mejor hospedaje. Ahora sí, te voy a decir, me llevo tu plata y muchas gracias. Gracias por haberlo escuchado y todas sus falacias. No es que hayas alimentado el morbo de las masas. Tú eres un bandido, yo, guardianes de la galaxia. ¡Tiempo! Buena batalla. Esta segunda ronda va a ser sangre. No, mano, si era mi... Colectivo Relámpago. Todavía no, una más que baile. Sin rimar, sin rimar. Esta ronda es sin rimar. Sí, sale asesino. Sale. ¿Quién? En 3, 2, 1, tiempo. Dale el siguiente patrón para que la siguiente línea baile. ¿No has visto mi causa? Destino bailando guayno. O hace rato cuando hacía sus pasos de guaylas. Ese concha su madre más rápido que el Jackie que un kipu. No, él es más rápido que uno que corre 100 metros planos. Y encima el otro día le vi robándose una cartera. No fue por Abancay, fue por la avenida Cusco. ¿Qué pasa? Saludo para mi causa Calle que acaba de venir de Trujillo. Oh, ¿tú piensas que ese imbécil, weón, es un choro imbécil? Ese weón ya roba con hoy día, está con pura tecnología. Estoy rimando dentro del patrón. No sea mongol. Yo no soy mongol, pero tuve un lápiz de esa marca, uno Faber-Castell y el otro era marca Artesco. Él tiene una cámara Canon, mi compa ya se compró una y mañana en el skatepark, sesión de fotos. Pero dile, hermano, dile a este tarao que mientras que está pintando con lápiz, nosotros ya hemos hecho graffiti en las calles, hasta pintando con las acuarelas. Mi sobrina te gana con tu vida y pinta con crayolas. Y la mía pinta con barro, talento de la calle, que algunos saben y algunos no. Este es el arte verdadero. Yo no soy Sancho, pero te estoy ganando panzas. Su sobrina pinta con barro, todo para decir que es pobre y no vive en el cerro y está lloviendo. Concha tu madre, tu casa se inunda, se está cayendo hasta tu calamina y tus esteras. Y qué chucha nos levantamos porque somos buenos peruanos, gilazo. El otro día se te estaba cayendo una teta, pero mi causa te compró un sostén y te lo repuso. Y encima le querías hacer competencia a Maju Mantilla. Sí, tienes razón, se me estaba cayendo una teta, pero como eres pobre y negro, te di techo. Ah, es otra cosa. Para concha el techo te doy leche. Mentira, no me diste techo, me cagaste, me diste granizos. La gente no lo supo. Saludos para mi causa Gato de 7 esquinas. Ah, perdón, ni siquiera lo había visto. Ese hijo de puta dice te di granizo. Encima que le doy techo en la serranía de Cusco. Te llevo a ver hasta el Machu Picchu. ¿Qué más quieres, que te lleve hasta Abancay o Guaylas? Y tú no has visto las maravillas de Trujillo, no lo has visto a Serrano, cuando se mete los quesos de Atriqui y de Acuapri. Él es seriazo, hasta apuesta lo que no tuvo algún día en el bolsillo. ¡Tiempo!
Esta última ronda es sangre, ahora sí, mano. A él le conviene que gane de China. Ya. Esta es la final. Sí. Y sale en 3, 2, 1, tiempo. La gente no sabe porque solo esto es espectáculo. Porque yo te gano y la gente es testigo. Yo no digo que tú seas un mendigo, porque esto es batalla, pero detrás de esto somos amigos. Somos amigos, algunos saben ganar en el negocio en el cual cualquiera pueda entrar. Tú haces lo musical, yo la bajada suelo dar. Es que hay diferencias y las tienes que encontrar. De repente, ¿dónde vives o dónde has andado? La gente piensa que aquí se basa el trabajo, pobres fracasados. No saben lo mucho que hemos logrado. Menos mal lo ha grabado. Tienes razón, menos mal lo has logrado o menos mal lo ha grabado, para que después le hayas enseñado a la gente que te ha mirado o los que te han escuchado, pobres pero ricos con trabajo honrado. Pero ricos, obvio que eso ya lo sé. Ahora vamos a dar la batalla del RAP. Hermano, ¿qué pasó? No sé si tú ganaste o yo gané. Lo que sabemos es que ya aseguré. Sí, ya aseguré. Pobres en el RAP, no sabes si yo hoy día te gané. Me llevé más de 30, soy un té. Lo que pasa es que gane y ya fue. Mentira, camarada, no te llevaste un té, sino un té para saber si estás embarazada. Si te ríes por las huevadas que está diciendo mi causa que no son clavadas. No, es que chivolo, yo no trabajo a floro. Si es que quieres hoy día en la base me incorporo. ¿Quieres tu bajada? Yo te la choro, decía la té de cobre, pero me llevo té de oro. Té de oro, yo imploro, yo no nunca adoro. Si no sé nada, camarada, investigo, yo exploro. Igual, hermano, esto es un tesoro. Pero yo soy real, nunca te chambeo a floro. Tienes razón, nunca me chambeas a floro. Pero cuando encontramos al tesoro, capitán y otro loro. O sea, a callarte, las cosas cero morbo. Ya llegó el gordo, las princesas a bordo. Es que la vida es como los piratas, depende a dónde descartas. Yo he andado por Montenegro y por Jicamarca. La vida es como un pirata en la albarca. Depende si hay tesoro, depende si te hacen marca. Pero tranquilo, es que tú eres mi neto. No es caminar solamente y andar por esas guetos. No necesariamente conocer abuelas y nietos. No solo es conocer, también ganarte el respeto. ¡Tiempo! Oye, Camarena, ¿por las 3 rondas o por una cada uno? Ya, mano. Por todas las rondas, mano. Por todas las rondas a la cuenta de 3. Salen 3, 2, 1. Se la llevó a